Buenos días a todos, espero que estén muy bien. El Señor está con nosotros y eso sin duda son buenas noticias. Hay un texto muy hermoso en el libro de Lamentaciones, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3, versículos 22 y 23, que dice así: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Y esta mañana quería iniciar leyendo ese texto, palabras que para mí están llenas de esperanza. Lamentaciones registra el lamento, valga la redundancia, del profeta Jeremías después de la destrucción de Jerusalén, mientras veía el imperio de Babilonia llevarse al exilio a el pueblo de Dios, probablemente alrededor del año 586 antes de Cristo. Pero en medio de tanto dolor, de tanta situación de angustia, Dios da estas palabras al profeta Jeremías: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Y yo no sé ustedes, puede ser que tal vez ustedes batallen con este tipo de sentimientos durante la semana o durante las últimas semanas o en su vida. Han pasado algunas cosas en el mundo que han estado más cerca de mi corazón del usual y me han hecho pensar en lo difícil, en lo triste, en lo enfermo, en lo roto que están las cosas a nuestro alrededor. Por ejemplo, hemos perdido a grandes hombres de fe. Uno por un asesinato, después esta semana también murió por una enfermedad repentina, un pastor del cual yo he estudiado mucho y lo he visto predicar, Buddy Buchan. Y cuando pienso en estas cosas hay algo que pasa en mi corazón que se me hace como un puño. Hay una falta de oxígeno cuando estoy respirando y veo las consecuencias de lo caído que está el mundo, del pecado que hay en el mundo. Muchos de ustedes han sufrido enfermedades recientemente, ¿verdad? Parece la constante del pueblo decir: es el virus que anda por ahí. Pero cuando las personas van al doctor y tratan de profundizar en qué es lo que tienen, después de repente una semana de estar enfermos, parece que la constante es eso es lo que parece que es, pero nadie está como seguro. Y yo me pongo a pensar en lo roto que estamos, en esta maldición que hay por el mundo, roto. Relaciones conflictivas entre las personas, dentro y fuera de la iglesia. Dificultades en los matrimonios, dificultades en la crianza, inmoralidad de todo tipo en el mundo, corrupción de la verdad, guerras de todo tipo, en búsqueda de poder. Y llega uno como a pensar, ¿verdad? En esas palabras encontramos en Apocalipsis: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo para seguir pasando estas cosas? Y puede ser que sea solo yo el que está viendo las cosas a veces así a nuestro alrededor, pero si no soy solo yo, quería recordarles estas palabras de esperanza. En medio de un mundo caído, en medio de una situación desesperada, en medio de dolor, cuando parece que lo único que está alrededor de nosotros es la oscuridad, Dios nos dio estas palabras: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades y muy grande es su fidelidad. Dios, sin importar las cosas que pasen a nuestro alrededor,
siempre es fiel a sus promesas. Nosotros, porque así lo describe la Biblia, seguiremos sufriendo las consecuencias del pecado que hay en la humanidad. Seguiremos sufriendo las consecuencias del pecado que hay en el mundo, pero en medio de todo eso podemos caminar con la esperanza de que el amor del Señor por nosotros nunca se acaba, que su compasión por nosotros nunca se agota, y que cada mañana lo bueno que Él es, lo bueno que Él tiene para nosotros se renueva. Cada mañana nuestro Señor quiere estar cerca nuestro, listo para derramar su gracia y su amor, listo para derramar toda su bondad. A veces me gusta imaginar cuando abro los ojos, lo primero que hago es darle gracias a Dios por la vida. Que Dios está como parado enfrente mío, ¿verdad? Para los que tenemos hijos, no sé si a ustedes les ha pasado. Yo no soy de levantarme tarde, no porque no quiera, me encantaría, pero no puedo. Ya a las 6:05 tengo los ojos abiertos. Y cuando los chiquillos se acostaron por alguna razón y tienen hambre, están así a la par de uno, ¿verdad? Ya, voy a ir a hacer un cereal. A mí me gusta imaginarme que en estas promesas, como las de Lamentaciones, nosotros abrimos los ojos y Dios está a la par de nosotros, diciendo, ya puedo empezar a derramar mis bondades en tu vida. Y podemos estar seguros que eso es así, porque grande es su fidelidad. Hoy nosotros terminamos la segunda carta de Pablo a los Corintios, y es un cierre hermoso, la verdad. Esta benedicción, ¿verdad? O este cierre de esta carta es uno de los más lindos y recordados en el Nuevo Testamento. Pero no solo por eso, sino que en medio de las instrucciones hacia la iglesia, en medio de tanta batalla que hemos estudiado ya en estos 13 capítulos, contra el pecado de los hombres, contra el pecado del mundo, podemos ver en Pablo, en sus palabras, la misma esperanza que Dios le reveló al profeta Jeremías. Y espero que este cierre siga avivando nuestra fe, fortaleciendo nuestra fe, y nos llene de esa esperanza que tenemos en Dios para vivir aquí y para añorar la esperanza futuro también. En Nueva Versión Internacional, Segunda de Corintios, en el capítulo 13, cerrando del versículo 11 al versículo 14, dice así: en fin, hermanos, alégrense, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir y vivan en paz. El Dios de amor y de paz estará con ustedes. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todos los creyentes les mandan saludos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Este es el deseo de Pablo al cerrar esta carta para la iglesia. Creo que en estas palabras Pablo resume todo el propósito principal del por qué él escribió Segunda de Corintios. Pablo desea que la iglesia viva en unidad, en una constante restauración, en búsqueda de la paz, bajo la gracia en Cristo Jesús, en el amor de Dios y en la comunión del Espíritu Santo. Pero acerquémonos un poco de lo macro a lo micro. Este es un cierre de una carta convencional. Simplemente quiero apuntar a que esta es la estructura de la mayoría de los cierres de la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, del cierre de la mayoría de las cartas paulinas. Hay una invocación de la gracia de Cristo. Hay una bendición o una doxología, que es la palabra que también se utiliza en el lenguaje teológico, que se da por medio de este Dios trino para el pueblo.
Es una oración por la paz, por la unidad, por la perseverancia, una exhortación pastoral final de parte de Pablo mientras va cerrando esta carta, y un amén en muchas de sus cartas también, que al final es como una afirmación de fe de parte de la comunidad, de parte de él y de parte de los que están recibiendo el mensaje. ¿Alguien sabe lo que significa amén? Así sea. Así sea. Clemente de Roma, en el año 96, le escribió una carta a los Corintios también. Y la carta de Clemente de Roma cierra de esta manera: la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes y con todos los que están en todas partes, que son llamados por Dios por medio de Él, de Cristo, a Él, por medio de quien se da la gloria, el honor y el poder y la grandeza eterna desde los siglos de los siglos. Todo esto para bendecirlos a ustedes. Amén. Y la razón por la cual traigo esa nota de Clemente de Roma, de nuevo un pastor, padre de la iglesia, después de que los discípulos de Jesucristo habían muerto, es simplemente para enfatizar en que esto, que es el deseo de Pablo para la iglesia de Corintios, era el deseo de los padres de la iglesia para la iglesia de Dios, va de la mano, vamos a ver hoy, con los deseos de Cristo Jesús para la iglesia, y debería de ser el deseo de todos nosotros para todos nosotros. Creo que con la conclusión de esta carta, mi propósito principal es que todos lleguemos a la unidad de pensamiento en que para esta iglesia no hay nada mejor que lo que Pablo quiere que nosotros seamos, descrito en esta conclusión. Y eso lo vamos a ir a ver ahora de una manera más específica. Si pudiéramos dividir la enseñanza en dos, estos serían los dos puntos. Número uno, un último llamado a caminar activamente hacia la santidad. Y número dos, los privilegios de todo creyente. Caminamos de la mano de la iglesia y caminamos de la mano de un Dios trino. Todo creyente tiene ese privilegio. Pero empecemos por el número uno. Un llamado a caminar activamente hacia la santidad. Y eso es como una redundancia, ¿verdad? No se puede caminar sin la acción de caminar. Es un verbo, ¿verdad? Es decir, es algo que uno hace. Pero quiero ser enfático, nada más. Porque a veces se ha vuelto como un cliché, decir, tenemos que caminar en la voluntad de Dios, pero realmente no estamos buscando caminar en la voluntad de Dios. Entonces quiero ser enfático en que hay un llamado que implica acción en este cierre. No solo Pablo los ha llamado a caminar activamente en toda la carta, sino que quiere recordarles mientras cierran. En fin, dice el versículo 11. Ese en fin, ¿verdad? Es un conector, se puede traducir de diferentes maneras en las diferentes versiones que ustedes tienen, tal vez, pero prácticamente lo que está diciendo es, después de todas estas cosas que les he dicho, caminen. Y resume todas esas cosas en esto que él explica en el versículo 11 al 14. Ahora, me encanta la manera en que Pablo modela algo mientras nos llama a caminar en estas cosas. Segunda de Corintios ha pasado por todo tipo de momentos. Estos 13 capítulos han tenido, por ejemplo, al principio, momentos en el que Pablo expresa el consuelo que él siente en su corazón al ver que la palabra de Dios está cambiando el corazón de los corintios hacia la santidad. Pablo comenta sobre lo grandioso que es para él ver el arrepentimiento de muchos dentro de la iglesia que habían sido torcidos por falsas enseñanzas de esos falsos maestros que siempre han existido en todas las iglesias y existían en la iglesia de Corintios. Llama a la generosidad a la iglesia, pero cierra, y esto lo vimos a partir del capítulo 10, con un tono muy firme, ¿verdad? Apuntando a la falsedad
de las enseñanzas de estos falsos maestros y retando a la iglesia a arrepentirse de eso y a caminar en santidad. Y lastimosamente, pareciera que en la iglesia de hoy en día, tener ese tipo de conversaciones dentro de la iglesia local se ve como algo malo. La relación entre Pablo y los corintios tiene halagos, tiene expresión de un corazón afligido, tiene felicitación por arrepentimiento, tiene instrucciones a apoyarse los unos a los otros, pero también tiene esta parte donde diríamos algunos de nosotros, donde hay que subir al pico y decir las cosas como son. Con el amor de Dios, presentar las verdades bíblicas con un tono que busque que los hermanos reaccionen para ser más como Cristo Jesús. Pareciera que este tipo de conversaciones, en el momento en el que se dan, se han descalificado de lo que debería de suceder dentro de una iglesia, como si no fuera parte del lenguaje bíblico. Bueno, nosotros lo encontramos por todo lado, no solo en todo el Nuevo Testamento, sino que en el libro de sabiduría de Proverbios, donde están todos esos consejos divinos de cómo deberíamos de llevar nuestras relaciones, nuestra vida y demás. El Proverbio 27 dice: más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Es decir, es que yo lo amo tanto, pero nunca le digo nada. Dios dice, no. Es decir, si usted verdaderamente lo ama, dígale las cosas como tienen que ser. El Proverbio 27 también, pero en el versículo 17, más adelante, habla sobre ese que todo el mundo se sabe, ¿verdad? El hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Pero yo aquí no recuerdo que nadie trabaje con hierro, pero ¿alguien ha visto cómo se afila el hierro? ¿Dónde está Pío? ¿Dónde está Pío? Pío siempre me afilaba los cuchillos, me acuerdo. Pío, por cierto, necesito que me haga el ayude. Buenísimo, Pío, ¿verdad? Pero si usted tiene un cuchillo que quiere mucho y usted lo afila, como que hasta le duele, ¿verdad? ¿Dónde va? ¿Verdad? Usted dice que está bien el cuchillo, ¿verdad? Casi que se preocupa. El hierro se afila con el hierro. El hombre se afila con el hombre. Y parece que esa fricción, ¿verdad?, no es tan placentera como a veces cuando decimos todas las cositas que tal vez suenan más bonitas, pero no por eso no es bíblica y no es importante también. En la iglesia debemos estar dispuestos a exhortarnos, a corregirnos y a animarnos los unos a los otros para parecernos más a Cristo. En la amistad, los verdaderos amigos no solo se dicen lo que queremos oír, sino también lo que necesitamos oír. En el discipulado, es decir, la manera en que usted discipula, es decir, a su esposa, a sus hijos o a las personas que Dios le ha puesto a su alrededor para discipular, la confrontación en amor es parte del proceso de santificación para él, para mí y juntos en la unidad de la iglesia. Ahora, lo que me gusta mucho es que después de Pablo estar en esa posición confrontativa en amor, exhortando a sus hermanos, con toda la naturalidad del mundo, utiliza después la palabra hermanos. En fin, hermanos. En fin, hermanos. Ahora, simplemente por si usted lo nota, no dice hermanos y hermanas. La nueva versión internacional en español dice hermanos. La New International Version, que es exactamente lo mismo, pero en inglés, ya la traducción de hoy dice hermanos y hermanas. Pero simplemente para que usted tenga paz, el término en el griego hermanos incluye tanto hombres y mujeres. Ese es el significado de esa palabra en el lenguaje original. Y cuando Pablo está usando esa palabra, hermanos y hermanas, no es como nosotros, ¿verdad? Que cuando vamos a la verdurería y nos compramos unos limones, usted dice, hermano, ¿qué? ¿Tiene esos limones que a mí me gustan? ¿Verdad? Y la tiramos ahí. En el español se ha vuelto como muy común. En el tiempo de Pablo, él escoge esta compañía de este Dios. Qué difícil sería imaginar todo esto si fuera algo que somos llamados a alcanzar con nuestras propias fuerzas.
Versículo 14. Que la gracia del Señor Jesucristo, dice, más lo voy a leer todo, perdón, está aquí. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Es decir, que ustedes puedan experimentar esto mientras viven estas cosas que son llamados a vivir. La gracia del Señor. Todo cristiano ya ha experimentado la gracia del Señor. Cuando usted pone sus ojos en el Señor, puede seguir viendo cómo el Señor sigue derramando su gracia. Él nos ha llamado de una manera eficaz para tener fe en Él. Dice Primera de Pedro que nosotros fuimos sacados de las tinieblas a la luz admirable por la obra de Jesús. Hemos sido perdonados por de nuestros pecados y hemos sido justificados ante el juez. Esto significa que nosotros creemos en que Jesucristo en la cruz paga por nuestros pecados y entonces nos levantamos a caminar en obediencia, sabiendo que delante de nosotros tenemos al Padre, que es un juez que nos ve con el amor con el que ve a Jesús. Esto lo refuerza la segunda parte, ¿verdad? Asegurados en el amor de Dios. Pero además de eso, digamos que para quedarnos un toque en la gracia, santificados día con día. Esta promesa de derramar la gracia Dios sobre nosotros es por medio de lo que hizo Jesús al comprarnos y al hacernos su pueblo. Sostiene lo que somos en medio de la prueba y en medio de los sufrimientos. Pablo predicó, capítulo 12, su gracia es suficiente en medio de mi debilidad. Entonces ahí está la gracia de Cristo derramándose constantemente sobre nosotros para darnos ánimo de que verdaderamente estas cosas pueden pasar. No rechace la gracia de Dios por medio de decir: yo no puedo cambiar, esto no es para mí, esto no lo vamos a alcanzar. Usted le está diciendo a aquel que se levantó de los muertos que Él no puede hacer su obra en usted. Nos da comunión con Él y con su pueblo. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo, y en Él la unidad, y nos persevera hasta el final. Con esto la seguridad de nuestra gloria futura. Pero les decía que somos asegurados, ¿verdad? No solo la gracia del Señor la podemos experimentar todos los días, sino que caminamos experimentando la gracia del Señor con la seguridad de que el amor de Dios está con nosotros de manera fiel. Lamentaciones, ¿se recuerdan? Y aquí no se puede decir más que lo que ya Pablo dijo en Romanos 8 a partir del versículo 28 al 39. Dice: ahora bien, es decir, después de decir todas las cosas que ha dicho, similares a las que ha dicho en 2 de Corintios, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados según sus propósitos. Es decir, de todas las cosas que nos están pasando, de todas las aflicciones, entre todas las dificultades, entre todas las cosas que estamos enfrentando en nuestro día a día, Dios hace algo que Él ve como una muestra de su amor. Todo sucede para que Dios nos ame en medio de cualquier situación. Dice sobre la fidelidad de Dios, Romanos igual, continuando en el versículo 29, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo. Es decir, ese es el plan de Dios. No va a quedar incompleto. Nos va a transformar según la imagen de el Hijo de Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si no fuera a ser posible que Dios nos transforme a la imagen de Cristo, entonces no sería el primogénito, sería el único, ¿verdad? Pero Él es el primero de lo que Dios hace en nosotros, en aquellos que vivimos una vida buscando obedecerle, creyendo en que su amor fluye, que su gracia fluye en nosotros todos los días. Y que nos predestinó, también nos llamó, y me encanta como lo escribe en pasado, ¿verdad? Es decir, ya es una obra hecha allá en la mente de Dios. Justifica, a los que justificó también los glorifica. ¿Qué diremos entonces? Dice Pablo. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra de nosotros?
Dice, Él ni siquiera escatimó en darnos a su Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Y de nuevo, esto no significa lancha, carro, jet ski, tablas, no. Todas las cosas necesarias para que podamos caminar en estos caminos, en los deseos verdaderamente importantes y genuinos para Dios. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dice Pablo. Dios ya lo justificó. ¿Quién condenará? Dice, Cristo es el que murió en la cruz e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién puede condenarnos? Si ya Cristo que murió por nosotros es el que está a la derecha del Padre siendo nuestro abogado y diciéndole a Dios, estos son míos. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia o la persecución o el hambre o la indigencia o el peligro o la violencia. Y vean que Pablo en ningún lado de Romanos 8 en el versículo 35 dice, por cierto, estas cosas se acaban cuando usted se hace cristiano. No, dice, en medio de todas estas situaciones, ¿quién nos podrá apartar del amor de Cristo? En todo esto, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido, dice, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo. Pablo está cubriendo todas las cosas que existen en la creación, todo, arriba, abajo, a los lados, en el horizonte, todas las direcciones, todo el tipo de cosas que usted se pueda imaginar según lo que la Biblia describe. Y además suma, ni ninguna cosa creada, y eso lo involucra a usted, por si usted vive con miedo de que usted pueda hacer algo tan malo como para de repente pasar de estar calificado a estar descalificado. Ninguna cosa creada, y eso nos incluye a nosotros, nada. Cuando Dios ha llamado, Dios justifica, Dios santifica, Dios glorifica, no hay nada en toda la creación, y eso lo incluye usted, podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Y todo esto está sellado con la presencia de Dios en nosotros por medio de la comunión que tenemos con el Espíritu Santo. Esa palabra comunión, la palabra koinonía en el griego, ¿verdad?, define una relación íntima donde se edifican los unos a los otros en las verdades de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo por nosotros. Implica asociación directa. Estamos asociados directamente con Dios por medio del sello del Espíritu Santo, la persona de la tercera persona de la Trinidad que vive en nosotros. Una participación en conjunto en el camino de la santidad. Y así lo quiso Jesús. Yo le pediré al Padre y les daré a otro consolador para que los acompañe siempre. Otro, es decir, otro, es igual que Él, con un ministerio similar. Alguien que es abogado, intercesor, consolador, defensor, ayudador, que trae consuelo, ánimo, que protege, que enseña, que fortalece. Ese es el Espíritu Santo que habita en nosotros. Siempre me ha impresionado el versículo 16 de San Juan, donde dice Jesús, les conviene que yo me vaya. Les conviene, le dice a los discípulos, que yo me vaya. Porque si no lo hago, que les estoy hablando, que es el Espíritu Santo, no vendrá a ustedes, que puede ser mejor que la segunda persona de la Trinidad. No podemos decir que la tercera persona es mejor que la segunda persona de la Trinidad, pero el ministerio de la tercera persona de la Trinidad hace algo maravilloso que el ministerio de la segunda persona no hacía, y es que Él aplica toda la gracia y toda la promesa de Dios por bendecirnos
dándonos su bondad fielmente por el resto de nuestras vidas y por la eternidad. Él es la materialización, Él es el que hace que todas esas cosas sucedan en nuestras vidas y que nada no las pueda quitar. Aplica la redención. Hay una transformación interior. Cristo caminó con sus discípulos, pero sus discípulos fueron transformados, y todos los discípulos de la historia que creen por fe en el Hijo de Dios son transformados de adentro para afuera por el ministerio del Espíritu Santo, y nos empodera además para la misión. Nos da el fruto del Espíritu, nos da los dones del Espíritu, nos viste con la armadura del Espíritu para vivir según la voluntad de Dios. En conclusión, hermanos y hermanas, terminamos esta carta. Recordemos, el Evangelio nos llama a vivir en unidad y a buscar restauración entre nosotros, evitando divisiones y reconciliándonos en amor. Tengamos esto en cuenta: la verdadera santidad se expresa en relaciones sanas y en afecto visible, fruto de la obra de Cristo en nuestros corazones. Animémonos los unos a los otros. Vivimos en comunión con un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la conciencia de esta verdad debería de alimentar no solo nuestra adoración, sino la manera en que nosotros vivimos como iglesia en el mundo. Y finalmente, que nuestra esperanza y nuestro gozo estén firmes en la gracia de Dios, que nos acompaña fielmente, para que no terminemos viviendo por medio de esfuerzos cansados y legalistas solos, sino en la comunidad que el Espíritu Santo nos ha dado, que Dios nos ha dado en la iglesia y con Él, para ser transformados por su gracia y vivir de una manera que verdaderamente le demos gloria. Y Pablo lo dice en el versículo 11: el Dios de amor y paz estará siempre con nosotros. Muy bien. Vamos a cantar una última canción. ¿Alguien quiere hacer un comentario antes de orar? Con un propósito pastoral, fraternal, de hacer ver que esto que acaba de pasar, esta confrontación, no es que nos pone en una posición donde ahora somos enemigos. No, esto es simplemente parte de la relación genuina de hermandad que Dios nos llama a tener. Juan Calvino, el reformador, en su comentario, él señala que Pablo, ¿verdad?, utiliza esta palabra hermano como una expresión de afecto fraternal, después de todas las reprensiones de la carta. Lo cito, dice: al llamarlos hermanos, Pablo suaviza su amonestación anterior, recordándoles que no está peleando contra ellos, sino luchando con ellos. Y esto me parece tan lindo, ¿verdad? Porque a veces cuando estamos confrontando a un hermano, se vuelve como más bien como una batalla, ¿verdad? Como si en el fondo yo quisiera hacerle daño, en vez de entender que tal vez me están diciendo algo en el amor del Señor para edificarme. Si no está peleando contra mí, sino que está peleando por mí, por mi santidad. Lo hablaba con un hermano el otro día, y esto a veces nos pasa en el contexto del matrimonio, que nuestra esposa, en mi caso, ¿verdad?, nos dice algo y lo tomamos como si fuera una acusación, ¿verdad?, como si fuera parte de una pelea, como que si esta persona quisiera herirme a mí. Y yo a veces, lo que a veces hago, ¿verdad?, es que me voy a mi cuarto y me siento en el sillón y tengo que tomar como 3 minutos para revisar la situación antes de volver y continuar la conversación, ¿verdad? Y una de las cosas que Dios pone en mi corazón es: ¿por qué yo voy a creer que la persona que prometió amarme en frente de Dios por el resto de mi vida quiere destruirme? Y más bien no edificarme. Y vuelvo a la sala, por decir algo, con un enfoque diferente.
de que, como dice Calvino, no es que está peleando contra mí, sino que probablemente lo que me está diciendo busca luchar para mí, para mi bien, para mi santidad, para yo ser más como Jesús. Y Pablo, espero que Pablo también lo haga, utiliza este tono pastoral y reconciliador mientras llega a las instrucciones finales de su carta. Que vivamos con gozo, que es la traducción más correcta de lo que la Nueva Versión Internacional traduce como alegría, y ya vamos a ver por qué. Restauración, obediencia, que implica arrepentimiento, unidad y paz. Y esto es muy digno de poner atención. Vea lo que Pablo considera mientras cierra su carta como lo más importante para la iglesia. Las cosas que la iglesia debería de enfocarse y de luchar por. En fin, hermanos, básicamente, si hay algo más, o si de alguna manera yo pudiera darles palabras amorosas de parte de Dios para que caminen, dice, gozo, restauración, hagan caso, sean obedientes, sean de un mismo sentir, vivan en paz. Pareciera que hoy desde el púlpito, en muchas ocasiones, lo que se le pide a la iglesia, tal vez no de una manera directa, pero lo que se le pide a los cristianos, bueno, no, sí pueden ser cristianos, pero lo que los pastores piden de los cristianos es algo muy diferente a lo que Pablo le pide a la iglesia aquí. Leí varios artículos para sacar algunas de estas frases, pero pareciera que desde el púlpito, especialmente aquí en Latinoamérica, y de la mano con otras cosas que he predicado también anteriormente, que no puedo resumir hoy, la iglesia está llamada más bien a buscar prosperidad material. Dígame si este tipo de frases no le suenan conocidas. Siembra tu semilla en este ministerio y Dios te multiplicará tus finanzas al 100%. Sí, cuando usted una vez de esas campañas evangelísticas en televisión, esta es la enseñanza que están tratando de transmitir. Es decir, si estoy en tele, llaman a un pastor por aquí, otro apóstol por allá y otro por allá, ¿verdad? Y le dicen, usted tiene un minuto para decir lo que tenga que decir. A este tipo de cosas es a lo que se enfoca la gente. Dios quiere que seas rico. Un hijo del rey no puede vivir en pobreza. Entonces, las instrucciones de parte del púlpito de lo que se supone que yo tengo que buscar es esto, como iglesia. Somos llamados a buscar el éxito en el mundo, y además éxito definido por el mundo. Tú naciste para conquistar, para estar en la cima, no en el valle. Si no eres el mejor en lo que haces, es que te falta fe. Declara que serás el número 1 en tu empresa, que recibirás ese ascenso, que tu nombre será exitoso. El favor de Dios te hará brillar por encima de todos. Esos son los mensajes. Quieren que la iglesia viva en una salud perpetua. La enfermedad no viene de Dios. Así que si estás enfermo es porque no has reclamado tu santidad. Cristo ya pagó por tu salud en la cruz. Si tienes fe, no deberías de estar sufriendo. Y tal vez ustedes, yo no sé si alguno nació aquí en Casa Vida como cristiano, pero yo conozco personas que sabemos que esto es el mensaje que la gente se lleva de lo que tiene que ir a hacer durante la semana para hacer la iglesia de Dios. Confiesa que eres sano y rechaza el diagnóstico. Dios quiere que vivas sin dolor. Quieren que nosotros vivamos una vida cómoda y feliz. Ahí la palabra es feliz, no es gozo.
Dios quiere que tú vivas tu mejor vida ahora. Un best seller. Si usted va a la librería Peniel, si usted va a un aeropuerto, aquí o en Latinoamérica o en Estados Unidos, si usted busca cuáles son los best sellers cristianos, ¿verdad? Libros, usted se va a encontrar un libro de un pastor estadounidense que se llama Joel Osteen, que el título es Tu mejor vida hoy. El evangelio no es sufrimiento, es felicidad, es bendición, es éxito en todas las áreas. El cielo empieza aquí, no deberías de pasar dificultades si eres un hijo del rey. Llaman a la iglesia a tener un prestigio en el mundo. Llaman a la iglesia a tener autosuficiencia. Y este suena demasiado lindo, tal vez es porque yo soy arquitecto de profesión. Pero digamos, tú eres el arquitecto de tu vida. Todo lo que declares y visualices se cumplirá. Así le hablan al pueblo de Dios. La clave está en que tú confíes en ti mismo. Dios ya hizo su parte. Ahora está en tus manos el resto. Y tenemos que tener cuidado con este tipo de predicación, con el corazón que hay en estos falsos maestros que están apuntando a la iglesia a vivir de una forma que es diametralmente opuesta a la que yo veo que los apóstoles de Cristo, que Cristo y que Dios siempre ha querido verdaderamente, lo que ellos ven como lo realmente importante para el corazón del creyente y para el corazón de la iglesia. El verdadero corazón de Dios por su pueblo está aquí. Y de nuevo, ponga la atención a ese llamado activo. Gozo. Gozo. Estamos en el versículo 11. Es un llamado a gozarse en el Señor en medio de toda situación. Ustedes saben que la definición, y por eso es que alegrarse no es la mejor traducción. La definición de gozo es un sentimiento que no está construido en las circunstancias alrededor nuestras. Es decir, usted puede estar alegre hoy y triste más tarde, o feliz hoy y triste más tarde. Yo siempre les digo, ¿verdad? Si mis 3 hijos están corriendo por ahí, yo estoy feliz en estos momentos. Pero si alguno de mis hijos se cae y se raja las rodillas, y ahora yo estoy triste, ¿verdad? Pero el gozo no se construye con base en las circunstancias de nuestro alrededor, sino se construye sobre la roca. Y la roca es Cristo. Nosotros somos llamados a caminar activamente para vivir en ese gozo como iglesia. Ese es el llamado del Señor. Ahora, ¿será solo el corazón de Pablo o el corazón de Dani? Es el corazón de Cristo. En el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, en el versículo 11, Jesús dijo: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Y por perfecto no podemos verlo como perfección, como va a ser en la vida eterna, sino como en la plenitud de lo que Dios ha dispuesto para su pueblo hoy aquí en la tierra. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Y el mismo versículo nos da la misma clave que Pablo nos está dando en esta conclusión. En fin, ¿verdad? Es decir, en otras palabras, Pablo está diciendo: todas estas cosas que les he dicho es para que activamente acudan a ellas. Y mientras hacemos eso, experimentamos de manera perfecta el gozo del Señor en nuestras vidas. Y todo esto va de la mano con, a veces decimos, es que no entiendo el gozo del Señor. Bueno, ¿qué tanto estás buscando al Señor del gozo? Porque todas las cosas que Cristo nos ha dicho, que al final de cuentas el apóstol de Cristo, que es Pablo,
solo viene como un mensajero de aquel que lo manda a decir todo lo que aquel que lo mandó dijo, ¿verdad? Todas estas cosas Cristo nos habló para que mientras nosotros vivamos en ellas, cuando nuestro corazón está ahí, la promesa es que se experimenta este verdadero gozo como personas y en la comunidad de fe. Es un llamado a buscar la restauración. De nuevo, Jesús es el que lidera el camino. En el capítulo 11 de Mateo, versículo 28-29, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y soy humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Hay relaciones que hay que cambiar dentro de la iglesia, que hay que sanar, que hay que restaurar, y nosotros nos ponemos a pensar y decimos, wow, es que estoy cansado, yo no quiero lidiar con estas cosas. Y Jesucristo dice, nada más vengan a mí de nuevo, y la gloria es para Él, ¿verdad? Podemos ver como todo apunta a simplemente estar en la presencia del Señor. Ahora usted me diría, bueno, ¿qué significa eso? Acabamos de terminar un curso de disciplinas espirituales, ¿verdad? Que esa era la intención. ¿Cuántas? 13 disciplinas espirituales, que son lo que Dios nos explica en su palabra, que como cristianos podemos ir creciendo, entrenándonos para la piedad, según 1 Timoteo capítulo 4 versículo 7, ¿verdad? Para que de una manera perfecta, en los diferentes niveles de madurez en los que estemos, podamos experimentar el gozo del Señor, y por medio de estar en el Señor, la restauración en las relaciones con los demás. Entonces Jesús está diciendo, bueno, pero si están cansados, si es algo como que les cuesta, si no saben qué hacer, vengan a mí. Pero creo que pasa muchas veces que queremos restaurar las relaciones en la iglesia, queremos restaurar nuestra relación con el Señor, queremos caminar por mejores caminos, pero lo que hacemos es alejarnos de mí, de Jesús. O creemos que yo he lidiado con este tipo de situaciones, he lidiado con personas que me tratan mal en la vida, y ya yo sé lidiar con este tipo de cosas. Entonces básicamente le estamos diciendo a Jesús, no es vengan a mí, vengan a yo, y yo voy a arreglar la situación. Vea cómo yo arreglo la situación. Y eso es cansado. De una manera en que nosotros no entendemos racionalmente al 100% cómo es que sucede, lo único que Jesús nos pide es que busquemos primeramente el reino de los cielos, y todas las demás cosas vienen por añadidura, ¿verdad? Y de nuevo, no se confunda, todas las demás cosas no significa, el carro que quiero, y la billetera que yo quiero, y esas cosas. Son las cosas buenas que Él está a la orilla de la cama esperando para darnos. Lo único que tenemos que hacer es buscarlo a Él sobre todas las cosas. Y después su misericordia es derramada sobre nuestra vida todos los días, todas las mañanas. Su bondad de una manera fiel, no falla. ¿Y qué se necesita? De nuevo, simplemente la disposición de nuestro corazón para hacerlo. Pablo ya enseñó a la mitad de esta carta, y probablemente algunos de ustedes no se acuerden, en el capítulo 6, Pablo les dice a los corintios, les hemos hablado con toda la franqueza, les hemos abierto nuestro corazón de par en par. Ustedes no están siendo limitados, dice Pablo, por nuestro corazón. Ustedes están siendo limitados en su propio corazón. Les hablo como hijos, dice Pablo. Abran su corazón de par en par, ustedes también. Pues lo que está diciendo Pablo es, para trabajar en la restauración, tenemos que empezar con una disposición de corazón, de acercarnos a Jesucristo y confiar en que por medio de seguirle a Él, las cosas van a estar bien ante sus ojos. Y ahí el descanso.
Pablo dice, hagan caso a mi exhortación, también en el versículo 11. Si hagan caso a esto que les estoy diciendo. Hagan caso. Jesús en el capítulo 15 de San Juan, también versículo 10, dice, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, Jesucristo no tuvo aflicción. Jesucristo vino aquí y alcanzó el éxito, la definición del mundo del éxito, y tuvo todo el estado de salud perfecto, nunca se enfermó, nunca tuvo hambre, nunca estuvo cansado, todas las personas lo querían, era el más popular del pueblo, recibió todo ese montón de cosas que desde muchos púlpitos se predica que eso es lo que la iglesia debería de buscar. No. Nunca se quejó. Nunca podemos ver una señal de que no estuviera plenamente disfrutando del amor de Dios en medio de todas las cosas que le pasaban. Y entonces nosotros a veces vemos nuestra vida y decimos, yo quiero ese amor de Dios. Quiero experimentar más y más y más el amor de Dios. Y yo creo que el problema es que somos pasivos mientras pedimos por el amor de Dios. Y de nuevo, este es el llamado de Pablo, es el llamado de Cristo, a ser activos, a hacer lo que Él nos llama a hacer para experimentar el amor de Dios. Ahora, aquí quiero ser muy claro, porque esto es una tensión que hay en la manera en que Jesucristo presenta su evangelio. Y es que las cosas, como las cantábamos ahora al principio, son por la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Pero mientras nosotros disponemos nuestro corazón para caminar y recibir esas cosas. La salvación es el ejemplo más grande. Es un regalo de Dios. Es por gracia y misericordia. Es decir, es algo que viene a nosotros no porque nosotros hayamos hecho nada para merecerlo, y además es misericordia. Es decir, no recibimos lo que sí merecemos, sino recibimos el regalo de la salvación. Pero de nuevo, el Señor pone en nuestra responsabilidad una respuesta. Hay que ser activos, querer caminar en la comunión de nuestro Salvador y responder activamente caminando en esa dirección. Pues de la misma manera es ese llamado de Pablo y de Jesús. Si usted quiere permanecer en el amor de Jesús, Jesucristo nos dice, simplemente haga una oración y viva el resto de su vida como usted quiere. No. Guarde mis mandamientos. Guarde mis mandamientos. Y ni siquiera de manera perfecta, porque si Él esperara que nosotros guardáramos el mandamiento de manera perfecta, no hubiera venido a morir por nuestros pecados. Es la disposición de un corazón que quiere buscar caminar en sus caminos. Cuando hacemos eso constantemente, hasta cuando pecamos, y yo a veces levanto la voz, por ejemplo, algunos de mis hijos, y pierdo la paciencia y digo algo, y dentro de mí voy a la presencia del Señor con un corazón triste, arrepentido, y le digo, Señor, qué situación más fea. En medio de esa situación, mientras yo estoy en la presencia del Señor, lo que experimento es el amor de Él, que vamos a ver más adelante de la manera en que eso se materializa a través de la obra de Cristo en nuestras vidas. Pero es ese llamado a hacer caso, ser de un mismo sentir también. Jesucristo está orando por la iglesia, no solo por sus discípulos, al Padre, y dice, no ruego solo por estos, los que ya caminaban con Él, sino también por los que han de creer en mí, por medio de la palabra de ellos. Dice, para que todos sean uno. Ese es el deseo de Dios para la iglesia, que todos seamos uno, ¿verdad? Seamos un solo cuerpo. Pablo habló de esto en 1 Corintios capítulo 1. Dice, está dividido Cristo. Sí, verdaderamente dentro de la iglesia vamos a seguir caminando creyendo que unos son de Pablo, otros son de Silas, otros son de Pedro, otros son de Apolos. No,
Pablo dice. Al final de cuentas, la unidad de la iglesia está en la claridad de quién Cristo es. Nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo y el Cristo crucificado. Ese es el evangelio. Y en el evangelio, la unidad. ¿Y qué significa ese evangelio y esa unidad? Significa que cuando nosotros pensamos en ese Cristo crucificado, en el Cristo que fue a la cruz y resucitó como una muestra de que Dios aprueba lo que pasó en la cruz, entendemos que Él fue a la cruz porque nosotros éramos insuficientes para poder tener comunión con Dios. Que teníamos una deuda que nunca íbamos a poder pagar y que Él paga por nosotros. Que fuimos comprados con su sangre para ser ahora esclavos del mejor que usted se pueda imaginar. Y que al caminar en los caminos del mejor, bendecidos somos. Pero todo de nuevo por su obra. No porque nosotros hayamos traído nada a la mesa. Y entonces la desunidad dentro del cuerpo de Cristo se da en el fondo porque alguien dentro del cuerpo de Cristo se cree mejor que el otro. Esa es la razón. Yo entiendo y esa persona no entiende, ¿verdad? Yo no cometo el pecado que esa persona comete, esa persona está pecando contra mí. Esa persona vive de una manera que eso no es ser un cristiano. Yo soy un cristiano. Y eso rompe las relaciones y trae desunidad. Y cuando Pablo dice que el evangelio que nos une y que no divide la iglesia en 1 Corintios es Cristo crucificado, es porque cuando nosotros pensamos en eso que significa ser Cristo crucificado, usted en vez de exaltarse termina casi que desapareciéndose, ¿verdad? Si supieran lo que estoy pensando. Les voy a decir que estaba pensando, estaba debatiéndome si en el español de Costa Rica, ¿verdad?, una palabra que usamos más que caca, ¿verdad?, es una mala palabra o no, pero es que todo el mundo la entiende mejor. Pero bueno, indiferentemente, es decir, no se siente como caca. Es decir, cuando uno ve la santidad de Dios y quién uno es, cuando uno entiende lo que significa el Cristo crucificado, es que basura queda corto, porque ahora la basura hasta la reciclan y se vuelve algo chiva. Es caca, ¿verdad? Eso es lo que uno termina haciendo. Entonces, cuando uno, y la intención de Dios no es dejarnos ahí, ¿verdad? Porque de nuevo, por la gracia del Señor, lo vamos a ver ahorita, somos rescatados de ese punto y somos llevados en Cristo Jesús a un lugar hermoso. Pero cuando uno entiende que uno es caca por lo que Cristo ha hecho, entonces ya no existe esa ¿verdad? Yo soy más y que es culpa de los otros, ¿verdad? Insuficientes ellos. Pues yo entiendo mejor, ¿qué era lo que pasaba? Bueno, nosotros seguimos a Apolos. Es que Apolos es un gran predicador. ¿Cómo no lo vamos a seguir? ¿Verdad? Entonces decían, pero yo sigo a Pedro. Porque Pedro además era así con Jesús. Y dentro de la iglesia había una división. Y Pablo dice, nada que ver. Solo Cristo crucificado es el evangelio y es el que nosotros deberíamos de ver constantemente. Y cuando nuestros ojos están ahí, lo único que debería pasar es que un montón de caquitas tendríamos que agarrarnos las manos y decir, Señor, gracias. Gracias por la oportunidad que nos has dado en Cristo Jesús de ser parte de tu reino y de caminar juntos los caminos del Señor en santidad. No sé por qué hoy mientras estaba bañando se me vino esta frase a la mente. Pero la clásica pregunta dentro de una sesión de preguntas y respuestas donde las personas dicen, ¿por qué a las personas buenas les pasan cosas malas? Y en mi mente yo tengo registrado que fue R.C. Sproul el que contestó, eso solamente ha pasado una vez. Que a una persona buena le hayan pasado cosas malas, solo ha pasado una vez. Y fue a Jesús. Todos nosotros somos malos. Y eso nos ayuda a bajarnos y a poner nuestra mirada en ese Cristo crucificado. Y abrazarnos y agarrarnos las manos y decir, pucha, si algo somos usted y yo, no es uno mejor que el otro, sino recipientes de la gracia de Dios. Y en eso iguales. Nada más. Y eso nos lleva a vivir en paz.
Mi paz les doy, mi paz les dejo. No se las doy a ustedes como el mundo se las da. No se turbe su corazón ni tengan miedo. Estas cosas he hablado para que tengan mi paz. En el mundo van a tener tribulación, pero confíen, yo he vencido el mundo, dice San Juan 14 y San Juan 16. Yo crecí católico, entonces durante toda mi vida, toda mi vida, pero digamos, durante 6 años fui a la iglesia católica y me acuerdo como si fuera ayer esta frase, ¿verdad? Y era una frase hermosa, porque además es la palabra de Dios. Mi paz les dejo y mi paz les doy, ¿verdad? Pero yo me acuerdo salir de ahí, y tal vez no directamente en mi casa, pero en alrededor, digamos, uno salía y de repente salía y había miedo, porque en el barrio de nosotros había un grupo de criminales, Gabriel se tiene que acordar, que le decían los ajax, y le decían los ajax porque cuando entraban a la casa dejaban todo limpio, y uno salía de la iglesia y estaban los ajax siempre tomando en las gradas de la iglesia. Y de repente uno iba con miedo que algo le iba a pasar mientras iba cruzando el Parque Coronado en la noche, y a veces llegaba a la casa y las cosas no estaban bien por alguna u otra razón. Y uno decía, ¿qué fue lo que pasó? Que esa paz que me dieron, y seguro se me cayó de camino, porque aquí no la estoy como experimentando en medio de estas situaciones. Era como muy intangible. Más la promesa de Jesús, que es siempre fiel, dice que la paz nos la dejó para que la experimentemos. Pero yo creo que la clave está en el versículo 16, que ese no lo dicen en la iglesia católica y muchas veces nosotros lo dejamos tirado. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Pablo dice, vivan en paz. Si la iglesia de Corintios o nosotros salimos diciendo, bueno, ya nos dijeron que vivamos en paz, ahora disfrutemos de la paz, pero no ponemos atención y actuamos de manera activa a todo lo que estudiamos en la carta, a todo lo que Dios pide de nosotros, no vamos a experimentar esa paz. En su gracia nos la da, pero al mismo tiempo nos invita a caminar en esa dirección. Y así cierra ese versículo 11, y yo digo, ¿podría alguien desear algo mejor para la iglesia? Si pastoralmente digo yo, ¿qué más le podría yo agregar a ese versículo 11 para que la iglesia sea mejor? ¿Hay algo que yo pondría en la lista de prioridades de las cosas que tenemos que buscar para vivir mejor para el Señor? No, eso no es. Yo no soy de tatuajes, pero si alguien se quiere tatuar el versículo 11, acuérdese, esto es lo que el Señor quiere. Gracias por reírse. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Esto es. Manuel predicaba la semana pasada este versículo, no me acuerdo si era el versículo 5, 7, que hablaba sobre examinarnos, ¿verdad? Es decir, examínense. Examínense. Si el 80% de su día está buscando la prosperidad económica, la salud suya, física, es decir, que no le pase ningún problema, si se está esforzando usted en ser el que le cae bien a todo el pueblo, en el éxito según en el mundo, después de examinarse, uno tiene que llegar a la conclusión que le estoy dedicando mucho tiempo de mi día a lo que para Dios no es importante. Esto es lo que el Señor llama primeramente a su iglesia. Y aquí deberíamos de usar las mejores de nuestras fuerzas. Ahora, puede ser que algunos de nosotros estemos con este sentimiento de que, si hay una listita ahí que son cositas que hay que hacer y que, no sé si lo vamos a lograr. Es decir, es difícil. Hay relaciones que yo no me imagino reconstruidas. En mi condición, yo no me imagino la paz experimentada. No, vieras lo que me cuesta imaginarme gozo en mi vida. Pablo dice, y ese es el segundo punto, todos los que creemos en esto tenemos el privilegio
de que vamos a ir experimentando esto, no solos, de la mano de la iglesia y de la mano de un Dios trino que es fiel. De la iglesia lo resume Pablo a través del versículo 12 y el versículo 13. Salúdense unos a otros con un beso santo. El versículo 12 también es un imperativo, es decir, es algo que tiene que pasar, es una orden, es un mandamiento dentro de la iglesia. Yo sé que a veces, aunque yo lo digo de manera de mandamiento, suena como una sugerencia. Les digo, hey, ahora que van para afuera, vayan y salúdense entre ustedes y pregúntense cómo están ¿verdad? Y pueden orar los unos por los otros. Y suena como una sugerencia, suena como que si yo no tengo mucha hambre, lo voy a hacer. O si veo a los que me caen bien, lo voy a hacer. Y si no, empiezo a caminar para la salida. Aquí Pablo dice, es algo que tiene que suceder, ¿verdad? Tiene que existir una relación que demuestre ese beso, que era algo cultural, que ya les voy a explicar, pero además santo, exclusivo, conforme a aquello por lo cual fuimos llamados, que es a caminar en el centro de la voluntad de Dios. Entonces, como les decía, el beso es algo del contexto, era cachete como con cachete, que se ponían y expresaba una relación de amor, de que yo de verdad quiero estar con esta persona, de respeto. Si ustedes leen los evangelios, hay dos situaciones que se demuestran claramente. Bueno, no mencioné las dos. Una de ellas, Jesucristo está en la casa de un recaudador de impuestos, y hay una mujer que entra y le empieza a lavar los pies y lo besa, ¿verdad? En los pies, y después él le dice al anfitrión de la casa que él ni siquiera lo besó, ¿verdad? Si las obras de esta persona verdaderamente no están demostrando que hay un respeto y un deseo de tener una relación, en ese caso, con Jesús, diferente a la mujer arrepentida. Entonces se está hablando de algo que demuestre entre nosotros la manera en que nos relacionamos, pero eso está condicionado por la palabra santo, ¿verdad? Es decir, es algo que esta relación que tenemos entre nosotros ha sido diseñada y reservada para que se dé de una manera que refleja aquel que es todo santo, que es Jesús. El mismo Cristo dice que sus discípulos van a ser conocidos. ¿De qué forma? ¿Cómo? Por cómo se aman, por la manera en que se aman los unos a los otros, ¿verdad? Hay una demostración externa, activa, no simplemente algo que hay aquí, o que de repente usted dentro de 2 años dice, pero más, usted no me ama, y la persona dice, sí, claro, con todo mi corazón, pero nunca se han hablado. Hay frutos de que somos el pueblo de Dios que se deberían de ver. Pablo está hablando de esto. Salúdense, relaciónense de una manera que sea honrosa para el Señor. Un pastor estadounidense, Kevin DeYoung, lo pone de esta manera. Pablo enseña que aunque el gesto cultural puede variar hoy, el principio permanece: demostrar afecto sincero y reconciliador en la comunidad de fe. Otro pastor, Piper, comenta sobre este versículo también, que apunta a la belleza de una iglesia donde el evangelio produce un afecto real, no solo acuerdos doctrinales fríos. Hacemos el curso de membresía, todos decimos, sí, está bien, yo voy a ser miembro de Iglesia Casa Vida, yo creo en lo que Iglesia Casa Vida cree, pero después salimos de la puerta y no nos hablamos entre nosotros. Esto es lo que Piper está diciendo. Este llamado de Pablo va más allá a simplemente decir, sí, yo estoy de acuerdo con lo mismo que ellos están de acuerdo. Es a buscar estar en esa relación unida que caracteriza la relación que Cristo tiene con su iglesia y que nosotros deberíamos de también mostrar. Y lo refuerza con el versículo 13. Todos los creyentes les mandan saludos. La palabra creyentes también se traduce santos. Es la misma palabra, la misma raíz de el beso. El beso santo, todos los santos les mandan saludos. Y de nuevo con esto nos recuerda
que no solo es la iglesia local, sino que hay una iglesia universal que está caminando las mismas cosas y que quiere caminar junto con nosotros. Todas las mañanas, ahora pasa menos aquí en español, todas las mañanas hay 2 o 3 familias que vienen de diferentes partes del mundo. Ya había una familia de un lugar en Estados Unidos que se llama Missouri, que yo no tengo la menor idea de dónde es, pero me dijeron que es muy frío, y están aquí porque quieren esa comunión con los santos. Y somos animados por medio de ver estos que buscan la santidad de Cristo igual que nosotros. En síntesis, no solo en nuestra iglesia local, sino el Señor en la iglesia universal provee del privilegio de caminar acompañados. No desechemos esa oportunidad. Así lo diseñó el Señor. Yo se los digo muchas veces y espero que entiendan, el Señor vino a morir por su iglesia. No vino a morir por usted. Sí vino a morir por usted, pero no usted solo. La novia de Cristo no es usted, es la iglesia. Involucra la unidad del cuerpo que Él equipa y da dones para edificarnos los unos a los otros. Y cada vez que nosotros decidimos vivir un cristianismo sin la iglesia, le estamos diciendo a Dios, Dios, vea, yo sé que usted vino a morir por todos mis hermanos. Yo también sé que todos han sido equipados por medio del Espíritu Santo para que tengan dones y que nos edifiquemos los unos a los otros. Pero yo tengo un mejor plan. Y como Dios que soy yo, le voy a decir a usted cuál va a ser. Y es que yo me voy a santificar solo. Voy a agarrar su palabra y voy a agarrar todo lo que usted le dijo a la iglesia para aplicarlo solamente a mí. Y así yo voy a llegar a la misma santidad que usted le prometió a la iglesia. Espérese para que vea. Es una bendición. Y Pablo nos lo recuerda. No solo ustedes. En esa unidad caminen esto, sino que recuerden que nosotros estamos con ustedes. Obviamente lo ha demostrado con sus obras, ha estado con ellos, plantó la iglesia, la fue a visitar y ha escrito múltiples cartas para su edificación. Y con esto cerramos, no solo acompañados por la iglesia, sino también acompañados por un Dios trino.